feliz día para todos, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Hoy yo quiero compartir con ustedes el tema, la reflexión en esta mañana es acerca de el Rey que esperamos. Y vamos a mirar en Mateo capítulo 2 del versículo 1 al 4 lo que nos dice la palabra. Dice Mateo 2 del 1 al 4, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o unos sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora, si miramos el contexto de este pasaje, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, del versículo 1 al 3, encontramos que el emperador en ese momento en Roma era César Augusto. El César era el emperador que ellos mismos se proclamaban Dios y todo el pueblo tenía que rendirle culto. También ellos tenían el título de Salvador. Entonces ustedes se podrán imaginar, hermanos, cuando aparece el mensaje de que ha nacido un nuevo rey, tanto para el emperador en Roma como para Herodes, que estaba reinando en Jerusalén. Esto causaba una impresión, ¿no? Como dice la palabra, que Herodes se turbó, se angustió. Y por eso la preocupación, bueno, ¿cómo así que hay ahora otro nuevo rey? Ahora, si miramos un poquito la vida de Herodes, como era llamado también en Israel, Herodes el Grande. Este hombre era un hombre celoso, un hombre desconfiado y muy cruel. Dice la historia que este hombre mató a su propia esposa Mariamne. Dicen que la quería mucho, pero sin embargo la mató y mató también a 3 de sus hijos por temor a que de pronto le fueran a quitar el reino. Entonces ustedes podrán imaginarse la clase de rey que había en ese momento, ¿no? Cuando nace Jesús. Inclusive dice la historia que Augusto César dijo en alguna ocasión acerca de Herodes, dijo, es mejor ser el cerdo de Herodes y no su hijo, para mostrar la crueldad que había en este hombre, en Herodes, allí en Jerusalén. Estos reyes eran crueles, sanguinarios, que llegaron a la fuerza por el poder. Ahora, cuando se anuncia un nuevo rey en Mateo capítulo 2, el versículo 4, dice que se menciona que vienen estos hombres sabios que habían venido del oriente y dicen, ¿dónde está el Cristo? El Mesías prometido. La palabra Cristo significa Mesías. Ese rey prometido que el pueblo de Israel conocía y habían recibido por profecía. Las profecías lo anunciaban, lo dice el versículo 5 de Mateo capítulo 2. Las profecías anunciaban que vendría un rey, un Mesías, y el pueblo estaba esperando ese Mesías. Ahora, el versículo 6 de Mateo capítulo 2 dice que ese Mesías, ese Cristo que era anunciado, dice, sería el guiador que apacentaría el pueblo, indicando lo que iba a ser la labor de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Rey. Ahora,
Ustedes recordarán, y la Biblia nos deja ver claramente que el Señor Jesucristo en muchas oportunidades, Él dijo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Ustedes recordarán allá en Juan capítulo 4, el versículo 26, cuando Jesús tuvo ese encuentro con la mujer samaritana, ella le dice, nosotros estamos esperando que el Mesías venga y Él nos va a aclarar todas las cosas. Jesucristo le dijo, yo soy el Mesías. Yo soy ese Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Pero también el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesucristo también dijo, yo soy el eterno. En una ocasión él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y la gente le decía, pero no tienes 50 años y tú dices que eres mayor que Abraham. Jesucristo dijo, yo soy. Antes que Abraham yo ya existía, yo soy el eterno. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, Jesucristo no solamente lo expresaba quién era Él, sino lo demostraba con sus milagros. Aún la misma naturaleza reconocía que Él era el verdadero Rey, el Mesías, el Cristo prometido. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Él también dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí come nunca jamás volverá a tener sed. También dijo Jesús, yo soy el agua viva. Todo aquel que bebe de mí nunca más volverá a tener sed. Estas expresiones del Señor Jesucristo, mostrando que Él era el verdadero Mesías, el verdadero Rey, ese Rey que se había prometido desde el Antiguo Testamento, que las profecías lo anunciaban. Jesucristo también dijo, yo he venido para traerles descanso, dice, todo aquel que esté cargado, angustiado. Ese era el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Jesucristo dijo, todo aquel que esté cansado, venga a mí y yo le daré descanso. También el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ese era el Rey que el pueblo de Israel estaba esperando con ansiedad. Pero es también el mismo Rey que nosotros ahora estamos esperando. Él va a venir no para traer salvación, sino para reinar aquí en la tierra, literalmente. El Señor Jesucristo vino para conquistar a su pueblo, a un pueblo especial que Él está preparando, pero no por el poder, no con las armas, como todos los reyes en aquel entonces, no por la fuerza, sino por el amor, el perdón, la misericordia. Y Jesucristo lo mostró durante esos 3 años de ministerio. Una conquista con justicia, con paz, con servicio, como Él mismo lo dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir y a dar mi vida por toda la humanidad. Y esa era la esperanza que el pueblo de Israel estaba esperando, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, también yo quiero, hermanos, que veamos por un momento la actitud de las personas que estaban en ese momento. ¿Cuál fue la actitud de la gente cuando supieron que el Mesías, el Cristo, el Rey prometido había venido? Vamos a mirar porque es muy importante, porque esa misma actitud, muchas personas hoy en día pueden estar haciendo exactamente lo mismo. Y es bueno que nosotros nos preguntemos hoy en día, ¿cuál es mi actitud frente a la promesa de que ese Rey que vino para dar su vida en la cruz del Calvario también está por venir nuevamente a la tierra?
Ahora, vamos a mirar la actitud de Herodes. ¿Cuál fue la actitud de Herodes cuando estos hombres sabios que habían venido del oriente, allí en Mateo capítulo 2, versículo 3? Miren lo que nos dice la palabra. Oyendo esto, Herodes, el rey Herodes, oyendo que ¿dónde está? La pregunta que le hacen los sabios del oriente, ¿dónde está el rey que ha nacido? Dice, oyendo esto Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, esto causó un impacto tremendo en toda la gente. Pero Herodes quería investigar dónde estaba ese rey que había nacido, pero no con una actitud de, bueno, yo quiero ir a conocer ese rey, yo quiero ir a adorarle, como quizás pensaron otros, sino él estaba pensando en ir para descubrir dónde estaba ese rey que había nacido para ir a matarlo. Si no se salvó ni su propia esposa y sus hijos, mucho menos este rey que había nacido podría salvarse de la muerte de Herodes. Pero mire la actitud de este hombre cruel y sanguinario. Pero también es sorprendente la actitud de los sacerdotes y los escribas. Cuando Herodes se enteró de que había una profecía acerca de un nuevo rey que iba a nacer, él mandó a llamar a los sacerdotes y a los escribas. Y entonces les pregunta, bueno, ¿es verdad que hay una profecía acerca de este rey? Ellos conocían muy bien, los sacerdotes y los escribas, conocían muy bien las escrituras y las profecías acerca del Cristo, del Mesías. Tenían el privilegio como religiosos y vivían tan cómodos con su vida religiosa que ya no les importaba ni siquiera, conociendo las escrituras, no les importaba conocer a ese rey. No tenían ningún interés. Fíjese que al momento en que se dice de estos hombres sabios del oriente, ¿dónde está el rey que ha nacido? De acuerdo a las profecías, era el momento específico en que ese rey venía a la tierra. Esto nos deja ver la pobreza espiritual en los sacerdotes y los escribas, los fariseos. La pobreza espiritual y la falta de revelación y discernimiento de las mismas escrituras. ¿Sabe que cuando yo pienso en esto, hermanos, yo creo que hoy en día también está pasando lo mismo? Hay tanta gente tan religiosa que conocen la palabra, pero su actitud es de indiferencia, una actitud donde no les interesa estar preparándose para la venida de ese rey que viene nuevamente a la tierra. Y es una actitud peligrosa, que de pronto nosotros, conociendo lo que nos dice la palabra, no podamos, por la revelación de Dios, por la palabra de Dios y el discernimiento que nos da el Espíritu Santo, entender los tiempos que estamos viviendo. Ahora, miremos la actitud de los ángeles. En Lucas capítulo 2, del versículo 8 hasta el versículo 14, dice la palabra: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todos, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, ejércitos, es la definición de esta palabra huestes, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, miremos que aún en el mismo cielo los ángeles, dice la palabra que huestes, ¿no? Huestes espirituales, ejército, el ejército de Dios, alabando y dando gloria a Dios por esta gran obra, ¿no? Que ya el Mesías, el Cristo, el Mesías prometido, había venido a la tierra, que el plan eterno de Dios se estaba cumpliendo. Y dice la palabra, dice el ángel: les traigo nuevas de gran gozo. Es interesante que la palabra evangelio significa eso, nuevas de gran gozo. Las nuevas, la nueva noticia de que Cristo vino a la tierra y vino para traer salvación y vida eterna. Y no solamente eso, sino que vino para traer la paz, la relación del hombre, de que el hombre vuelva a restaurar su relación con Dios. Él es el puente para que el hombre pueda acercarse a Dios, y Él vino para traernos esa reconciliación con Dios. Los ángeles estaban proclamando ese momento de gozo y de alegría, de que aún el mismo cielo se gozaba por la presencia de Dios aquí en la tierra. Ahora, hermanos, es interesante también la actitud de los pastores. Miremos lo que nos dice Lucas capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído, como se les había dicho. Ahora, hermanos, miren la actitud de todas estas personas que tuvieron ese privilegio de conocer al Mesías, al Cristo prometido. Algunos de rechazo totalmente, de odio, como el caso de Herodes, o de indiferencia como los sacerdotes, los escribas, los fariseos, envueltos en una actitud religiosa, una vida religiosa, sin realmente vivir esa relación, esa comunión íntima con Dios. Pero también encontramos que aún los cielos daban la gloria a Dios, los ángeles se gozaban al ver la obra maravillosa de Dios, de que Cristo hubiera venido a la tierra para traer salvación y vida eterna a la humanidad. Pero también los pastores estaban allí llenos de gozo y van y experimentan ese encuentro con el Mesías. Y dice que ellos daban testimonio de esa maravilloso encuentro con el Mesías, con el Rey prometido.
dice, y contaban a la gente esa experiencia tan maravillosa. Y fueron allí para adorar al Señor. Ahora, la pregunta que yo quiero que nos hagamos es, bueno, ¿cuál es nuestra actitud hoy en día? Yo quiero, hermanos, el día de mañana continuar mirando otros ejemplos de personas que tuvieron esa misma experiencia. Pero lo importante es que podamos mirar en este día, bueno, ¿cuál es mi actitud frente a esa promesa? Así como el pueblo de Israel tenía la promesa, la esperanza de que vendría un Mesías y había llegado en ese momento. El rey, el Mesías prometido había nacido y pudieron experimentar ese gozo, esa alegría. ¿Cuál es nuestra experiencia hoy en día cuando estamos a la expectativa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos conocido a ese Cristo maravilloso que vino a la tierra para traernos salvación y vida eterna. Pero también tenemos la esperanza de que Él un día va a volver por su iglesia, por su pueblo. Y podemos estar a la expectativa de ese Cristo que va a volver por su iglesia, por su pueblo amado, por su novia. Señor, ayúdanos a entender y a tener una expectativa y una actitud correcta hacia esa promesa que tenemos de parte de Dios, que Cristo vendrá otra vez a la tierra. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud correcta cada día y estar a la expectativa de lo que tu palabra nos revela. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Un feliz día para todos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente.